Buen día. Bueno, hoy les traigo un tema bien interesante y vamos a ver porque algunas oraciones y peticiones no son contestadas. Pero doy testimonio que nuestro bello Abba Padre es extremadamente misericordioso y bueno. Y bien dice el manual de vida, la Biblia en Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor, dice que el Señor, pero se refiere a Dios Padre. Yo le digo Abba Padre. En la intimidad nunca le digo Señor, yo le digo Abba Padre, hermoso Padre. Al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Y bueno, damos gracias, pero lo vamos a hacer como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorioso, honrado, venerado, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo das en Cristo Jesús, glorioso, aleluya. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y nosotros nos adherimos a él. Hermoso Abba Padre, por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo, glorioso, majestuoso, y nos ayudas con su bellísimo Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Tuyo es el poder y la gloria, hermoso Abba Padre, lindo, precioso, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él nos perdonará también a nosotros, pues nuestro Padre Celestial es el que nos perdona. Así como nosotros perdonamos las ofensas, también nuestro Padre perdona nuestras ofensas. Iniciamos y vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 13, que dice: ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, uno de ellos es la confesión de pecados. Está en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A quién debemos confesarle nuestros pecados? Esa respuesta está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y leo textual la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Estamos hablando de la Santísima Trinidad y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. La comunión es esa coinonía, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reflexionemos sobre ello. Eso me está diciendo ahorita el Espíritu Santo, Selah. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y bueno, revisamos también en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 6, que nuestro amado Redentor Jesucristo tiene la autoridad para perdonar los pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Una pequeña anécdota. Un día pedí perdón a Abba Padre, en hebreo, Hashem en hebreo, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, por un pecado y me dijo: amor, recuerda siempre quién pagó el precio más alto en la cruz del Calvario para que accedieras a mí. Y cierro comillas. Abro comillas donde dice amor. Pero textualmente me dijo eso y me lo recordó el Espíritu Santo. Y le dije: Abba hermoso, tienes razón, el Rey Jesucristo. El Rey Jesucristo es el que pagó el precio más alto. Entonces, a partir de ahí, cuando pido perdón por alguna falta, si me dirijo a Dios Padre, Hashem en hebreo, le digo en el nombre de Jesucristo: Padre, perdóname en el nombre de Jesucristo. Y si me dirijo a nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo,
no hay nada más que decir, solamente le decimos, perdóname, Señor, perdóname, hermoso Redentor Jesucristo. Es una anécdota, pero es muy importante tomarla en cuenta. Habitualmente, a quien me dirijo para pedir perdón por mis pecados es a nuestro único y verdadero Mesías, Jesucristo. Aleluya, glorioso, hermoso. Bueno, vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Hoy les traigo palabra viva y eficaz, que es la palabra escrita, la Biblia, que es más cortante que una espada de dos filos. Aleluya. ¿Quién corta esa palabra? ¿Quién hace que entre, penetre, redarguye, transforme? El Espíritu Santo. Para ello debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y sigo. Confesaos vuestras ofensas. Eso está en el libro Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El altar familiar es un momento oportuno donde debemos pedir perdón de los pecados. No es fácil porque en un principio lo que me ha enseñado nuestro Rey Jesucristo es decir una verdad, por difícil que sea, pero en amor, sin juzgar, porque nuestro Padre es quien nos juzga. Y pues nuestro bello Redentor Jesucristo también me dice que es un conjuez de él. Y bueno, confesar un pecado al otro, reitero, no debe haber recriminación. Se dialoga, se llega a acuerdos y sientes luego que te quitas un peso de encima. Hay hasta llanto de reconciliación, siente una paz increíble, etc. Y bueno, es importante también comprometerse. Ya vimos que hay confesión de pecados. También vimos a quién debemos confesarle nuestros pecados, pero es necesario comprometerse. Es de disciplina diaria y verán los resultados muy pronto. Lo que les voy a decir no es para mi vanagloria. Espero que con base a mi experiencia sea edificado y con base bíblica, que es lo importante, al libro de vida, que es la Biblia. Las tinieblas y oscuridad empiezan a investigar tu vida. ¿Cuál es tu debilidad para tentarte por ese lado? Inclusive te recuerdan en sueños pecados que hace más de 25 años había tenido, y uno se pregunta, pero no puede ser, este sueño no proviene del reino celestial de luz y de poder, porque ellos no nos recuerdan el pecado. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda de tus pecados. Elohim nunca te va a recordar, nunca, pero las tinieblas y la oscuridad sí. Y lo vemos en el libro 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Así como vemos que Satanás entró al reino celestial a hablar con Hashem, con Dios Padre, Jehová de los ejércitos, y eso lo podemos revisar en el libro de Job capítulo 1, también tienen acceso a leer los libros que están en el reino celestial, sobre lo que hemos hecho con nuestra vida. Hace parte de los libros que se mencionan en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde habla de que a los muertos espirituales, Hashem, Dios Padre, porque Él es un juez, abre los libros y serán juzgados los muertos espirituales de lo malo que hicieron. Todo está escrito. Hay varios libros, valga la aclaración. Entonces, yo los escucho leer a las tinieblas y la oscuridad, esos libros. Miran por todo lado cómo evitar tu crecimiento espiritual. Por eso es tan importante que los miembros de tu hogar crezcan junto contigo espiritualmente. En el altar familiar es crucial, y por supuesto en el altar personal antes de iniciar nuestro día. Pero se requiere constancia, disciplina. Las tinieblas y oscuridad pueden usar hasta tus familiares para desanimarte. No le temo ni 5 a las tinieblas y a la oscuridad, porque sé que de quién soy hija. Y esa es mi invitación el día de hoy.
Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, el Padre te ha adoptado como su hijo, como su hija. Y Él está por encima de las tinieblas y la oscuridad. Pero debemos aprender a conocerlo. Y por supuesto nuestro bello Redentor Jesucristo, que es el Rey. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está a su diestra, gobernando al lado del Padre, en el trono celestial. Y tenemos a su Espíritu Santo, que es totalmente omnipotente, tiene todas las cualidades y atributos divinos, y está aquí en la tierra, es su representante. Porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés, del rey David, de los 12 apóstoles. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Lo dice la palabra escrita. Y está con nosotros. La verdad, nuestro mayor temor debe ser alejarnos de Él, a que se enoje con uno. De resto, las tinieblas y la oscuridad pueden decir lo que quieran. Mateo 10, capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios Trino. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos prejuzga. Él es el que define quién entra al reino celestial y quién no. Y quién es juzgado por nuestro Dios Padre, Hashem en hebreo. Por eso nosotros no nos relacionamos con el reino celestial de luz y de poder por temor, sino que lo amamos por quien es Él, porque Él nos amó primero. Y bueno, vamos a hablar de Juan el Bautista. Él habló sobre los frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 18. Pero vamos a hablar primero del bautismo. Es necesario haber creído previamente en el Redentor Jesucristo con todo nuestro corazón, en fe, y luego viene el bautismo. Y un ejemplo de ello lo vemos en el libro de Hechos capítulo 8, versículos del 35 al 38. El bautismo en agua por inmersión, como nos lo enseñó nuestro Redentor Jesucristo, es decir, te sumerges completamente, totalmente tu cuerpo. Y lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 3, versículo 21. Es un símbolo de un nuevo nacimiento. Así como los bebés están protegidos por una placenta y dentro de ella contiene líquido amniótico, nosotros también nacemos de arriba, de lo alto, del cielo, del reino celestial de luz y de poder. Nos sumergimos totalmente, donde simboliza que nos hemos arrepentido, que hemos decidido creer en el plan de salvación del Padre, de Hashem en hebreo. Hemos previamente aceptado que su Hijo unigénito Jesucristo, glorioso, majestuoso, digno de toda nuestra honra, gloria, amor, precioso. Hemos aceptado a su Hijo unigénito Jesucristo, y es cuando podemos clamar Abba Padre. También podemos ver en el libro de Juan capítulo 1, versículos del 6 al 7, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién es esa luz? Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo de Juan 1, versículo 9, 10, 11 y 12, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, Jesucristo, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Selah, me está diciendo el Espíritu Santo. El mundo, o sea, todo lo que vemos, el mundo, fue creado por medio de él. ¿Y por qué él fue creado por medio de él? Porque él es el verbo de Dios, él es la palabra. Es decir, que por su palabra, cuando él pronunció que se ha hecho tal cosa, tal, el cielo, la tierra y lo demás, por su palabra fue hecho. ¿Quién fue? Y eso en donde él lo dice. Eso está en el libro de Juan, capítulo 1, en el mismo libro. Entonces, ¿quién fue
el que diseñó absolutamente todo, el arquetipo de todo, Dios Padre, Hashem. Pero fue por la palabra de su Hijo unigénito Jesucristo que todo fue creado. Dieron la orden desde el trono, pero fue su Espíritu Santo, aquí en la tierra, me está diciendo Selah, el que creó absolutamente todo lo que vemos y no vemos. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1, donde dice que, en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él vino a ordenarlo todo. Imagínense todo el poder omnipotente que tiene el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para hacer todo lo que vemos y no vemos. No puedo andar ahorita en eso, porque este tema está sustancioso. Entonces, por eso dice en el libro de Juan capítulo 1, recapitulo, a partir del versículo 6 al 12, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿a quiénes? A Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué lo suyo? Porque el pueblo a quien Dios Padre habló fue a Israel. A Israel. Recordemos que la promesa se le dio a Abraham y el linaje de Abraham es Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob luego fue llamado Israel. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, es algo trascendental que debemos saber y que, estudiando la palabra escrita bajo la guía perfecta de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, reflexionen en ello, que es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y esa luz, necesitamos de esa luz no solamente para resplandecer en la parte espiritual, donde sabemos que tenemos la protección de la Santísima Trinidad, sino esa luz que nos transforma a diario, es a diario. Entonces, esa es la primera experiencia que debemos experimentar, nacer de nuevo. Y es que y hay otro tema súper importante, y es que, y yo le he comentado en otros videos, es que tuve una visión abierta donde nosotros estamos sujetos al Redentor Jesucristo por un cordón, como ese simboliza el cordón umbilical, de oro grueso, y eso me lo permitió ver el Espíritu Santo. Es un cordón de oro grueso. Yo me veía con él en el reino celestial, pero ahora no puedo andar en eso, pero eso simboliza el nuevo nacimiento. A partir de ahí estamos sujetos a la vid, que es Juan capítulo 15. Y espiritualmente sucede que nosotros estamos con él, unidos por un cordón. Ese nuevo nacimiento, que es algo para reflexionar, los discípulos, los luego apóstoles no lo pudieron experimentar hasta que el Redentor Jesucristo resucitó, porque por él, el Espíritu Santo que hemos recibido todos los creyentes en el auténtico Mesías, es la unión perfecta de amor inefable entre Dios Padre y nuestro Redentor Jesucristo. Selah. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22. Y esa es la primera experiencia que recibieron los discípulos, los apóstoles, luego llamados apóstoles. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22. Nuestro bello Redentor Jesucristo, por revelación, recobró sus atributos y cualidades divinas. Él es la deidad, es Dios Hijo. Y sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. No fue el Pentecostés, no fue el derramamiento del fuego del poder del Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento que se menciona en el libro de Juan capítulo 3, cuando nuestro maestro habló con Nicodemo. El profeta Juan los lavó con la palabra que Dios les había dado, porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y como dice alguien,
Estoy cansada del engaño. Ahora resulta que redarguir, exhortar, lo disfraza como juzgar. Y que eso lo hacen los religiosos. Imagínense lo que se inventan. Entonces retomamos. En el libro de Lucas capítulo 3 versículo 2 dice: voy a tomar algunos apuntes y dice, y leo la palabra de la Santísima Trinidad, Padre, en el nombre de Jesús y a través de su bellísimo Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Dios a Juan. Es el profeta Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Jordán en hebreo es Yardén, que significa descender. Es compenetrarnos con la Santísima Trinidad. Es compromiso, es reconocer nuestra dependencia a la Santísima Trinidad. Esas fueron las mismas aguas donde nuestro bello Mesías, el único verdadero Mesías, el Redentor, Jesucristo, fue bautizado, glorioso, majestuoso, y eso está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 23. Y Dios Padre lo presentó como su Hijo unigénito, como su Hijo amado, en quien tenía complacencia, y recibió su Espíritu Santo, cumpliéndose lo escrito en el Tanakh hebreo. Ahí podemos deducir cuál Biblia leer. El Tanakh son los libros del Antiguo Testamento y está en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Y lo está confirmando el profeta Juan, y están los libros de Mateo, Marcos y Lucas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles nacieron en Israel, igual que nuestro glorioso Redentor Jesucristo. El libro de Lucas capítulo 3, ahí están tomando un versículo para dar mayor explicación del Antiguo Testamento. Entonces, ahí en el Nuevo Testamento se está confirmando qué Biblia leer, cuál palabra, la palabra de Dios, cuál es la que debemos estudiar, cuál debemos replicar, qué palabra escrita que es la palabra de vida, que es un elixir de vida, que fue guiada totalmente por el Espíritu Santo. Y retomo. El profeta Juan el Bautista, hijo de Zacarías, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Las personas deben saber la verdad para que sepamos de qué arrepentirnos con base bíblica. Es el libro de vida. Es una mentira que se crea que se está juzgando porque somos religiosos. Ojo con eso. Y porque tenemos la guía perfecta de la Santísima Trinidad, pero hay que identificar quienes también están evangelizando de parte de la Santísima Trinidad y quienes no. Porque las palabras del profeta Juan el Bautista eran más cortantes que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque eran palabras de Dios. Ahí lo está diciendo el libro de Lucas, capítulo 3. El profeta Juan el Bautista se preparó en el desierto. Ahí la connotación espiritual es que así estaba el pueblo de Israel en ese momento, y el profeta Isaías lo había profetizado, porque fue un hombre usado grandemente por la Santísima Trinidad, y está en el Tanakh hebreo, que es en nuestro Antiguo Testamento, y está en el libro de Isaías capítulo 40 y Lucas capítulo 3 versículos del 4 al 6. Y resalto lo dicho en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso está profetizado desde el Antiguo Testamento. Vemos esa promesa cumplida en el Rey Redentor Jesucristo, pero no para seguir pecando deliberadamente, porque hay consecuencias, a veces fuertes y dolorosas. Pero tenemos un hermosísimo, precioso, lindo Abba Padre, Dios Padre, Hashem en hebreo, que nos sostiene en medio de nuestro desierto. En el nombre de Jesús, en nuestro bello Redentor Jesucristo, sujetos a la vid, que es nuestro lindo Redentor. Y bueno, por medio de su bellísimo Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Mientras salimos de ese desierto, nos atrae con lazos de amor. En fin, nunca nos desprotege. Y decía
a las multitudes el profeta Juan el Bautista que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Imagínese, así predicaba el profeta Juan el Bautista. Cada uno tiene su estilo, pero al evangelizar, predicar, debemos llevar a las personas guiadas por la Santísima Trinidad al arrepentimiento. Porque algo tanto énfasis que nosotros debemos ser guiados por la Santísima Trinidad. Porque las buenas noticias, las buenas nuevas vienen del reino celestial. Nosotros no las podemos acomodar, nosotros redarguimos con lo que nos dice, nos guía nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro Padre también a veces interviene. ¿Y por medio de quién? De su Espíritu Santo. Entonces, cuando hay compromiso de parte nuestra, así en nuestro proceso no seamos perfectos, porque andamos en ese camino, quien está en el trono, Dios Padre y el Rey Jesucristo, fijan los ojos en nosotros. Y dice en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién no quiere eso? Es decir, que su Espíritu Santo se convierte en la Santísima Trinidad, porque es su Espíritu Santo el que nos intercomunica con el trono celestial, con el Padre, con nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo que está a la derecha. Y por medio de quién? De su omnipotente Espíritu Santo. Entonces, retomo, el profeta Juan el Bautista decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y esa pregunta te la hago a ti. No lo de generación de víboras, sino ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El no estudiar las Escrituras, la Biblia plenamente guiada por el Maestro Jesucristo a través del Espíritu Santo, se cree en tanta mentira que combina hasta versículos bíblicos con la energía, la cuántica y una cantidad de herejías que uno queda asombrado de la inventiva de las tinieblas y la oscuridad. Hay que orar por esas personas, Padre Santo, para que en el nombre de Jesús, pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo, para que ate todo poder de las tinieblas y la oscuridad sobre ellos y que sean desalojadas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que no hagan más daño con sus mentiras y para que haya unidad en el Evangelio. ¿Y quién da esa unidad? El Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo y dice, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Entonces, Dios Trino es amor, pero también fuego consumidor. Y eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Claro, Él nos perdona, y bastante. Es demasiado indulgente. ¿Qué tal nos castigara por cada cosa que uno dice, hace? Tanta cosa que hay en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Él nos perdona, pero hay consecuencias muchas veces. Y a mí, que no me digan lo contrario porque soy testimonio de ello. Mi vida, yo estoy llenita de mosto, me dice el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? De proceso. Entonces yo soy experta en eso. Y eso no es para mi vanagloria tampoco, porque uno sufre por eso, por no conocer la verdad, porque uno conociendo la verdad, uno se abstiene de pecar. Y la Santísima Trinidad, ¿ves? Él sabe con qué intención hacemos las cosas. Entonces, cuando somos nacidos de arriba, somos bautizados, nos arrepentimos de corazón. La palabra griega es metanoia, es un cambio de dirección. Confesamos con nuestras palabras que nuestro Redentor Jesucristo nos libra del pecado y nos sujetamos a Él, adoptando las verdades espirituales que nos enseñó y enseña a través del Espíritu Santo. Reflexiona en ello. Ahí podemos decir que nuestro pasado no existe más y somos una nueva criatura. Y está en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, cuando nacimos de nuevo, borrón y cuenta nueva. Los pecados de ahí para atrás es borrón y cuenta nueva. Si tú mataste, mi hijo, una persona, pues ahí sí complicado, porque el reino celestial borra todos los pecados, claro. Pero aquí hay unas consecuencias terrenales que tú debes pagar.
y es ir a una cárcel, es lo normal, ¿no? Pero digamos que no mataste a una persona, hiciste otro pecado que no amerita cárcel. Entonces el reino celestial sí borra absolutamente todo, pero es en el nuevo nacimiento y por favor deben entender esta verdad espiritual, reflexionen en ello, es en el nuevo nacimiento. De ahí para adelante es otra situación. Que el Altísimo, Dios Padre, Hashem en hebreo, nuestro bello, hermoso Abba Padre. Un sacrificio muy grande en entregar a su Hijo unigénito Jesucristo por amor a toda la humanidad para que nosotros sigamos pecando. Entonces, y deliberadamente. Mi testimonio es que hace 8 años dejé el pecado de fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No me da pena decirlo porque es que necesito decirlo para que nadie caiga en esto. Dios Padre Hashem, que es nuestro juez, me perdonó después de 6 meses de pedir perdón porque mi arrepentimiento no era sincero. Lo dije en un video anterior, me perdonó, pero las consecuencias fueron de 7 años. Entré en una decadencia en todas las áreas de mi vida y a pesar de ello tuve su misericordia, porque nunca me faltó el techo, la comida y el abrigo, pero por poco quedo en la calle. Bueno, y además me perseguía un espíritu de lascivia. La palabra escrita es tan importante leerla bajo la revelación, la luz divina del Maestro Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y nuestro bello Abba Padre interviene muchas veces, vuelvo y lo digo, porque Él no es un Padre ausente sino presente, Él está absolutamente pendiente de todo. En el libro de Deuteronomio capítulo 15 dice: cada 7 años perdonarás las deudas. Ahí puedes mirar el contexto, el párrafo, lo que sea, pero espiritualmente hay una revelación grandísima, y es que el número 7 significa perfección, completo en la gematría hebrea, entre otros. Recordemos que la palabra escrita hay un sinfín de símbolos, metáforas, parábolas, símil y comparaciones, y los números entran en ello. Inclusive hasta los nombres de las montañas, los nombres de los árboles, todo tiene un significado. De los ríos, cuando uno conoce la verdad, esa verdad nos hace libres. Por eso nuestro Mesías Jesucristo dijo y dice, por medio de su Espíritu Santo. Bueno, recordemos que nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? Esa es otra comparación. Y bueno, y está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 33. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí habló nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey precioso, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El caso es que a uno después de 7 años de consecuencias, uno le queda claritico el no volver a pecar, por lo menos en mi caso, con lo que tiene que ver con la fornicación. Es un pecado que apaga completamente el Espíritu Santo, es decir, que perdemos toda conexión con Dios Trino. Afortunadamente, en su infinita misericordia, yo lo conocí, porque si ese día hubiera partido al reino de este mundo, no me hubiera ido para el reino celestial, hubiera perdido la salvación. Por eso debemos cuidar esa salvación tan grande que nos ha dado el Padre Celestial por medio de nuestro Rey Jesucristo, quien pagó el precio más alto por todos nosotros. Pero si te arrepientes, si uno se arrepiente de la maldad y volvemos a Él, al Creador, a Elohim, a la Santísima Trinidad, Él nos vuelve a recibir. Él nos vuelve a recibir. Bueno, ustedes saben lo mucho que he expresado mi amor, devoción hacia la Santísima Trinidad. Uno sigue la vida sabiendo que es necesario cumplir lo que nos dejó en su palabra escrita, guiada por Él. Y es que cuando uno peca, también pequé porque me sobreendeudé. Y hasta hoy no ha sido fácil salir totalmente de ello. Todo lo que proviene es de Elohim. Nos da la capacidad, talentos para cumplir nuestro propósito, trabajar. Cuando hablamos de Dios también nos da dones ministeriales.
Eso está en el libro de 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y también nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que ese dinero que Él nos da, uno lo que hace, tiene un deber y es ofrendar para que su obra aquí en la tierra crezca. ¿Y dónde dice la palabra escrita que debemos ofrendar? Miremos el libro de Colosenses capítulo 3 versículos del 23 al 24 que dice: y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón. En el libro de Lucas capítulo 8 versículo 3 dice: Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, todas ellas ayudaban con sus propios recursos económicos a Jesús y sus discípulos. Es quien se dedica a la obra de la Santísima Trinidad, de vivir de las ofrendas. Y eso lo confirma nuevamente en el libro de 1 Corintios Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 13 al 14 dice: ¿no sabéis a los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y a los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hay personas que nos dedicamos a ello, entonces para que lo tengan en cuenta. Es importante que su obra crezca. Entonces hay que dedicar un tiempo importante en la oración, el ayuno, la vigilia, la adoración. Eso no es así nomás. Y esa consecuencia fue de no haber sabido manejar bien el dinero. Fueron más de 7 años, porque uno es testarudo y reincidí muchas veces en gastar en cosas que no necesitaba. Así no hubiera gastado en trago ni fiestas, nada de eso. Sí me di la gran vida en viajes, ropa, comida, compras para el hogar, mientras un familiar estaba, por ejemplo, pasando por necesidades económicas. No solo no ofrendé al reino celestial de luz y de poder, sino que, como dice en 1 de Timoteo 5:8, no cumplí lo que dice: pero si alguien no provee para los suyos, es decir, para sus familiares, su casa, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así llevo 14 años, con altos y bajos, en la parte económica. El que no aprende la lección, te la repite. Donde hace 7 años volví a caer en el mal manejo del dinero. Me dio la oportunidad de tener un ingreso amplio y suficiente, pero no lo supe manejar. Me dieron amnistía, indulgencia, porque el Rey Jesucristo me ha prometido que pagará lo que debo, lo que me queda, y más, porque ya aprendí con dolor que debo manejar bien las finanzas. Y así llevo juiciosa 5 años. Hay un tema que no se habla mucho, que son las consecuencias de la desobediencia, y está en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 al 68. Sí me fueron abiertos los oídos espirituales por gracia, valga la aclaración, no es para hablar con hipocresía, sino para decir la verdad, la cual me ha hecho libre, a mí después de mucho tiempo, y que tú puedes también abstenerte del pecado, conociendo, profundizando en la palabra escrita, la Biblia, y tener una relación especial, que es lo mejor de lo mejor, el hablar con el Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. No son muchos los que escucho decir que oyen a nuestro bello Padre Hashem desde el trono y desde su Espíritu Santo, y a nuestro amado Rey Jesucristo desde el trono y desde el Espíritu. Eso es no para que la niña, no solamente yo me quede con lo que yo escucho, sino para compartirlo. Entonces hay una responsabilidad grande, y sé que está usando a diferentes personas de diferentes formas, y es para alinear el evangelio, alinearlo a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en el libro y reflexiona en ello, porque todos somos importantes, pero no todos atienden el llamado, no todos se comprometen. Entonces hay un tema ahí para que reflexione. En el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice:
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo, además nuestro abogado y el único mediador entre Dios Padre y los hombres, esto se puede confirmar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, logró mi absolución. No solo el perdón de mis pecados, sino las consecuencias del pecado, llamado en el trono celestial amnistía. Cuando estaba en la doctrina católica, solo 2 veces me confesé con un sacerdote, y lo hice por obligación. Y la verdad no dije todo, solo por llenar un requisito. Uno que fue para la primera comunión y uno antes de mi matrimonio. Por uno, no conocer la verdad de la Santísima Trinidad, de la verdadera Santísima Trinidad, Dios Padre, nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo y su bellísimo Espíritu Santo, la Escritura, que es el libro de la vida. Por no tener una relación experiencial con la Santísima Trinidad, uno cae en unas falacias y unas mentiras que uno dice, ¿cómo puede creer en esto? Que se pierde uno lo mejor de la Santísima Trinidad, de Dios Trino. Y bueno, la verdad es un absurdo como uno cae en eso, en serio. Ay Dios, ni se diga cuando dicen que no hay que hacer caso a esas personas cuadriculadas. Eso están diciendo en redes sociales. Cuadriculadas que te encasillan en un conjunto de normas, leyes. Dios no es psicorrígido. Eso dicen. Y bla, 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 bla. Que somos religiosos, imagínense. Si la Santísima Trinidad no fuera un Dios de orden, ¿dónde estaríamos, Señor? Yo solo digo, como dijo nuestro Rey Jesucristo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro bello Abba Padre no es psicorrígido, sino justo. Hay unas leyes, preceptos, mandamientos que debemos cumplir para vivir en armonía, paz, orden. No con el orden de los clásicos, no, sino con el orden divino. Y bueno, nuestro Abba Padre es nuestro juez justo. Y hablando con él, viví la consecuencia de mi maldad, con lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. No serás prosperado en tus caminos. Y yo lo digo ahorita de manera tranquila, pero sufrí y bastante porque no es fácil de un momento a otro perder tantos beneficios, y más cuando uno tiene hijos. Entonces no es fácil si uno fuera solo, pero uno tiene la bendición de tener una familia, pero no es fácil, y más cuando uno tiene una responsabilidad económica. Entonces hay un mandamiento también con promesa, que es honrar a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Lo dice la palabra escrita. Por este lado también fui amonestada, porque por más difícil que sean los padres, les debemos honra, respeto, no juzgarlos, estar pendiente de lo primordial y necesario, como por ejemplo su salud, el techo, la comida, el abrigo. La Santísima Trinidad nos ayuda a manejar las situaciones difíciles, nos aconseja, nos ayuda, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Honramos a nuestros padres, pero también pedimos sin reclamos, sin altanería, de ser tratados con respeto, sin juzgarlos, no criticar, en fin. Te aconsejo que los honres, no solamente a tus padres, sino también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. La honra es algo que debemos practicar y por ello también las tinieblas y la oscuridad reclaman derechos sobre nosotros para zarandearnos, como le dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no pierdas la fe. Hay derechos. El Antidicos, el acusador de los hermanos día y noche, que está en Apocalipsis 12:10, pide derechos sobre nosotros por no cumplir el libro de vida, la palabra escrita, la Biblia. Y bueno,
Algo habitual cuando saludo en la madrugada a nuestro bello hermoso Abba Padre, me dice: buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Es una pregunta tan corta, pero que es necesario nuestra absoluta sinceridad en ello. Un día en nuestra conversación matutina me llevó a sacar lo que había en mi corazón, y era amargura. ¿Y cómo lo lleva uno? De forma muy tranquila, muy pacífica, el dar el querer como el hacer. Es hermoso, precioso, lo vas a amar. Si no lo conoces, lo vas a amar mucho. Si escuchas ya al Espíritu Santo, ya estás escuchando al Padre, también a nuestro bello Redentor Jesucristo. La verdad que su compañía, al escucharlo, es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, nunca le confesé, al Padre, nunca lo vi. Alguna vez lo pensé, pero cuando nuestro bello Abba Padre me pregunta: mi amor, ¿cómo estás?, no se me ocurrió. Y era decirle: me siento en amargura. No me pasa todo el tiempo, únicamente cuando me falta la unción. La unción es poder, la unción es un elixir, la unción nos da gozo, da paz, nos da serenidad para pensar, por más difícil que sean las situaciones. La unción, no te enfocas. Cuando uno está lleno de la unción, uno se enfoca en las cosas del reino celestial y no en las de este plano terrenal. Y bueno, no se imaginan esa confesión de que le dije que estaba en amargura, la paz que obtuve. Se quitó de mí una carga enorme. Libré en ese momento lloré mucho y le pedí perdón a nuestro bello Abba Padre en el nombre de nuestro bello Redentor Jesucristo. Y la Santísima Trinidad es quien da la verdadera y auténtica sanidad interior. Búscalos con denuedo. Nos aman y mucho. Ellos son nuestro creador. Uno no va a una copia, a alguien que se hace pasar por ellos o que cree tener la verdad. Él es el creador de la humanidad, de todo lo que vemos y no vemos. Uno va con el origen. Entonces, ¿sabías que Abba Padre nos compara con un jardín? Ay, es que es hermoso cómo nos trata. A veces le pregunto: ¿cómo está tu jardín, papito lindo? Y me dice, en otras palabras, ¿cómo están? Es como decirle en otras palabras: ¿cómo están mis hermanos en la fe? Que son todos aquellos que han obedecido y creído en el Rey Jesucristo. Y eso donde lo vemos en la Biblia, en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 50, en el libro de vida. Él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo para él quién eran sus hermanos. Y bueno, hace poco sentí el olor que salió de mí a nivel espiritual y es muy agradable. Y si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, créeme que tú también tienes un olor característico. Por eso dice en el libro 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17, y lo declaro: tú y yo somos y seremos el fragante aroma de Cristo, que sube como olor grato a su bellísimo trono celestial. Bueno, entonces vuelvo y les pregunto, haciendo un llamado a la autorreflexión: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso está en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 7. Hacemos pues frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero evangelio lleva a las personas al arrepentimiento, a la conversión, y a que las personas que están escuchando digan: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Ordena tu vida, establece prioridades, pero la primera y más importante es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. La Santísima Trinidad debe ocupar ese primer lugar en nuestra vida. Y para que ello ocurra, si crees en nuestro Señor Jesucristo, excelente. Y si no, es creer en Él. Porque por medio de Él es la llave de entrada al reino celestial. Es el único camino. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por mí, por Jesucristo, por nadie más, por ningún santo, por ningún intercesor, solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, ahonda en las escrituras, profundiza, por favor. Todos los días lee un capítulo, lee Lo importante es que lo que leas lo entiendas y que leas la palabra escrita, la Biblia, el libro de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio más alto por ti y por mí, a precio de sangre para ser perdonados de nuestros pecados. Sujetos al Rey Redentor Jesucristo, solo en Él tenemos acceso a todas las bondades del reino celestial. La mejor de ellas es a Dios Padre. Y yo le dije a nuestro bello Redentor Jesucristo, mi Redentor, digo a Dios Padre, porque tú sabes cómo es nuestro Padre contigo, cómo nuestro Padre exalta a su Hijo, y es muy celoso con él y me lo está permitiendo decir, y me dice, ay mamita, me está diciendo ahorita el Padre. Y nuestro Señor Jesucristo me dijo, sí, lo mejor de todo es acceder a Dios Padre. Imagina que parte de mi verdadera absolución es por el trato que tengo con Él en coinonía, porque literal, y no es una falacia, lo veo como un padre. Me desespero cuando no hablo con Él. Además, mi vida no es totalmente diferente. Es un elixir de vida. Y yo lo trato con mucha confianza, pero también con amor. Y nuestro bello Redentor Jesucristo me dice, reargulla al Padre con la palabra escrita, la Biblia, y te doy esos tips. Te le digo, papito, a mí me dijeron que tú me adoptaste como tu hija amada, y si tú eres mi padre, yo no entiendo por qué te escondes, por qué no me estás hablando. Yo necesito a mi padre hermoso, mi padre amado. Y me dice, ay, ya, siempre me convence con esos argumentos, me dice. Y bueno, nuestro bello Redentor Jesucristo es nuestro bello Rey. Yo la verdad lo veo como mi hermano milenariamente mayor. Tiene millones de años y millones de años más que nosotros. Entonces, y su hermosísimo Espíritu Santo es mi amigo, mi partner, es lo más lindo del reino celestial de luz y de poder que está aquí en la tierra. Sabemos que el primogénito es el mayor de todos, el primero. Y aquí hay una revelación de nuestro bello Redentor Jesucristo y está en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 22. Dice, Jehová, se está refiriendo a Dios Padre, Hashem en hebreo, me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Aleluya, aleluya. Tú lo vas a aprender a amar, no poquito, sino demasiado, demasiado. Qué bueno tener ese alguien a quien uno le puede contar absolutamente todo y que no le va a contar a nadie más y que te va a redarguir, que te va a edificar y que te va a tratar con amor, pero hay unas leyes, preceptos que nosotros debemos adoptar, esa es la palabra, que debemos adoptar para estar unidos siempre en yugo igual a nuestro bello Redentor Jesucristo. Porque la obediencia hace parte de la coinonía, de la relación estrecha, de estar en comunión. Y yo personalmente los amo demasiado y sé que tú también los vas a amar. Personalmente me han librado de la muerte física por enfermedad, me han librado de la ansiedad, de la soledad, el desarraigo por la vida, me han librado de la amargura, la falta de autoestima, etcétera, etcétera. Tú eres valioso, tú eres valiosa, quien me está escuchando. Así por ahora no escuches al Espíritu Santo, habla con nuestro hermoso Abba Padre, Hashem. Sinceramente, abre tu corazón por medio del Rey Jesucristo, que está a la puerta del redil de las ovejas. Eso lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Y nos da acceso, porque es nuestro pastor que encamina nuestra vida. Y eso está en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 2. Aleluya, hermoso, glorioso, precioso. Tuya es la gloria. Solamente unidos a ti, precioso Redentor Jesucristo. Unido al Rey Redentor, te damos gloria a ti, al Padre y a su hermoso Espíritu Santo. Y a quien uses para nuestro bien. Tú eres valioso,
recuérdalo. Entonces, además nuestro pastor Jesucristo nos libra y protege del peligro, nos lleva a crecer espiritualmente. Somos sus sacerdotes, sus atalayas, a través del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu y mantengamos conectados todo el día en el Espíritu. Cuida la unción y fuego diariamente del Espíritu Santo. No lo apagues con el pecado. Eso está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Y aviva el don espiritual que nos fue dado después del bautismo del poder del fuego del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios 12, versículos del 8 al 10. Ahí están los dones que reparte soberanamente el Espíritu Santo. Y también se habla de avivar el don espiritual diariamente en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Si te dio el don de hablar en lenguas, pues habla en lenguas todos los días. Es por ejemplo ello. Si te dio el don de sanidad, ejercítalo. Entonces, el de profetizar. Entonces, en fin, declaro: Bello Abba Padre, en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que se abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender, valga la redundancia, estas verdades espirituales. Aquí lo importante es las almas y cuidar esa salvación tan grande que nos has concedido al creer en nuestro bello Redentor Jesucristo. Declaro la importancia de saber que debemos abstenernos de pecar y que aquello que se nos dificulta dejar, con tu y especial amor precioso, nos ayudas, nuestro bello Abba Padre, nuestro Rey Redentor Jesucristo y su bellísimo Espíritu Santo en nuestro proceso de conversión y transformación. Que así como te ha amado nuestro Pastor Jesucristo, nosotros te amemos. Pues no es comparable, pero que nosotros cada vez nos parezcamos ese carácter lindo, precioso de nuestro Redentor Jesucristo y de su poderoso Espíritu Santo. Declaro que eres tú, la Santísima Trinidad, Elohim, quien nos da la revelación de las verdades espirituales y que no hay atajos. Por eso nuestro Rey Jesucristo dijo y dice, y está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida en plenitud con la Santísima Trinidad, y pocos son los que la hallan, esa puerta. Entonces, Dios los bendiga grandemente en nuestro amado Redentor Jesucristo. Y bueno, adoptemos las verdades espirituales y ahondemos en la Escritura. Léela diariamente, llénate de su luz, de la luz de Cristo, de nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Selah.